Listo. Listo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que esta palabra sea viva y eficaz para los que escuchen. Vamos a hablar sobre el perdón de los pecados, que el Espíritu Santo abra su mente y su corazón en cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo los ilumine, me ilumine a mí y a todos los que están escuchando esta predicación. Vamos a hablar del perdón de los pecados. Vamos a hablar de la confesión de los pecados, que es confesar los pecados de un hombre hacia otro hombre. Pero hay una diferencia, que el hombre que perdona los pecados es un hombre que es un apóstol de Dios, es un ministro de Dios, que es el sacerdote. Entonces, vamos a leer Levítico 5:5, como dice la Biblia. El que resulte culpable en cualquiera de estos casos deberá... Entonces, el que resulte pecado, o sea, el que resulte culpable de estos casos, vamos a ver qué casos son. deberá confesar el pecado que cometió Entonces ya miramos. Deberá confesar su pecado ante, ¿qué? ante el que lo cometió. Ante el que lo cometió. Entonces ya miramos que hay que confesar los pecados. Seguimos. 6. Seguimos. Y él le presentará al Señor una hembra de su rebaño. Entonces, el que cometió el pecado tiene que presentar una ofrenda, ¿sí? ¿A quién le vamos a presentar esa ofrenda? Para que la persona le perdone los pecados. ¿A quién? Seguimos. Como sacrificio por el pecado cometido. Puede ser una oveja o una cabra. Y con este sacrificio el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. Entonces ya vemos que le vamos a llevar una ofrenda a Yahvé, ¿sí? Que la ofrenda se hace a Yahvé. Pero ¿quién es el instrumento? ¿A quién le vamos a llevar la ofrenda? Que es el sacerdote, ¿sí? Está diciendo que el sacerdote hará la expiación del perdón de los pecados, ¿sí? Entonces es el sacerdote encargado de perdonar los pecados. Volvamos y repitamos el mismo pedacito. A Yahvé le llevaré una cabra. Puede ser una oveja o una cabra, y con este sacrificio el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. Bueno. Entonces no es directamente con Dios, que yo me confieso directamente con Dios, porque Él es el que es Dios, no. Ahí estamos analizando que es con el sacerdote. Ahora, abramos ahí mismo Levítico 5:17, ahí en el 17, miremos el 17, suba el 17. A ver si es directamente con Dios o es con el sacerdote. Si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor, Ahí, si alguien peca en contra de los mandamientos de la ley de Dios, siga. aunque no se dé cuenta, será culpable y deberá cargar con la culpa. Entonces tendrá el pecado, tendrá el peso de sus pecados. Pero ¿qué va a pasar ahí? Seguimos. Por lo tanto, deberá tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular, y si lo llevara al sacerdote como sacrificio por la culpa, para obtener así el perdón del pecado que esa persona cometió involuntariamente, y el pecado se le perdonará. Entonces el pecado se le perdonará. Yo le llevo la ofrenda al sacerdote, confieso mi pecado y el sacerdote obtendrá la expiación del perdón de los pecados, o sea, quedó limpio y quedó sano, ¿sí? Entonces analicemos otra cita donde habla del perdón de los pecados. Es una muy buena, que es Santiago, pero entonces ahí hay que salirse. Si usted lo puedes pausar el video o no. Al que disimula el pecado, no le irá bien. Entonces el que no se confiesa, el que lo disimula,
El que no, yo no me confieso porque yo lo disimulo. Entonces no le irá bien. Pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Ah, entonces que si ve que la palabra de Dios dice que el que lo confiesa, lo deja y será perdonado. Hay que confesarlo. Y ahí sigue. Feliz el hombre que honra siempre al Señor, pero el terco caerá en la desgracia. Ahí termina. Ahí termina. Entonces, el que confiesa el pecado está obedeciendo a Dios. Y el que no, pues ahí dice, ¿cómo dice el pedacito último? Pero el terco caerá en la desgracia. Pero el terco caerá en la desgracia. O sea, el que diga, no, yo no me confieso porque no. Eso, ¿qué hombre puede tener poder para perdonar pecados? Pero si la Biblia lo dice que Él dejó ministros en la tierra para perdonar pecados, pues toca cumplir la ley, toca cumplir lo que dijo Dios. Por eso Jesús, esto es el camino, la verdad y la vida.